Sí, muy buenos días. Les agradecemos su presencia a los medios que están dando cobertura a esta actividad del Foro del Agua El Salvador. Este día han sido convocados, ya que nuestro propósito como Foro del Agua y las organizaciones que formamos parte de él y en los distintos territorios, tenemos a bien el recordar que el trabajo del Foro del Agua por consolidar una ley general de aguas en nuestro país que tenga como principal propósito el reconocimiento del derecho humano al agua, ya es una lucha de aproximadamente 13 años, ya que alrededor del año 2006 el Foro del Agua hizo una de las primeras propuestas de ley general de agua en nuestro país, la cual tomó cambios positivos en 2011 y en 2013, pasó por una serie de reformas la propuesta que como Foro del Agua fue elaborada, y en el marco de la coyuntura nacional en la agenda de agua de nuestro país, sabemos que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tiene en sus principales puntos de agenda empezar la discusión por que en nuestro país haya una ley general de aguas. En ese marco también tenemos conocimiento de que han sido ya aprobados 7 artículos de esta ley y que pues el camino por ahorita tiene un aspecto bastante positivo. Sin embargo, nosotros queremos hacer mención que deben ser tomadas las propuestas que como Foro del Agua han sido hechas, porque estas tienen a su eje principales características. Una de ellas es tener una ley que reconozca el derecho humano al agua, pero también bajo el marco de principios como el de sustentabilidad, el de asequibilidad y demás principios que el derecho humano al agua tiene. En ese sentido, me gustaría dejarles con los demás compañeros y compañeras que tienen también experticia en la materia, que forman parte de las distintas instituciones que conforman el Foro del Agua y que también han venido dando seguimiento a la problemática y a la lucha por la defensa del derecho humano al agua. Buenos días, Oscar. Buenos días, Oscar Ruiz de Agua y el Foro del Agua. Esta mañana estamos las diferentes organizaciones, redes de juntas de agua, mesas territoriales y organizaciones que conformamos el Foro del Agua, dando este posicionamiento que, como ya planteaba Ariela, queremos que se reconozca el papel de esta lucha histórica del Foro del Agua a lo largo de 14 años en el tema de la exigencia de una ley general de aguas. Una ley general de aguas que por supuesto debe considerar el derecho humano. El agua es un derecho, no es una mercancía. Temas de la sustentabilidad ambiental, la gestión de cuencas hidrográficas es importante, porque el agua no viene del chorro. Al final del día el agua no viene del grifo, no viene de la planta Las Pavas, sino que viene de todas las cuencas hidrográficas. Entonces eso es importante que se retome. Y como organizaciones que estamos aglutinadas en el Foro del Agua, pues saludamos los hechos de esta semana, del martes pasado, de que en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, pues se retoma la discusión de la Ley General de Aguas y que, bueno, esta semana ha llevado a la aprobación en el seno de la Comisión de los 7 primeros artículos. Vemos bien que se retome esa discusión, esa aprobación de esos artículos, porque revisándolos en esencia retoman también esos pilares fundamentales que en la Ley General de Aguas propuesta por el Foro en el 2006 se han venido exigiendo. Que el agua es un derecho humano, está considerado en el artículo 7 de esta lista de los que se aprobaron, que el agua es un bien natural que debe ser de uso público, no entregado en manos privadas. Entonces todo eso lo vemos a bien y que debe ser retomado. Entonces esperamos que se le pueda dar continuidad, que se pueda retomar precisamente todo el articulado de la Ley General de Aguas, que ya había avanzado hasta la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de 92 artículos. Esto es sumamente importante. Lamentamos que la crisis hídrica en el área metropolitana de San Salvador haya tenido que ser en parte de los detonantes para retomar nuevamente la discusión, pero lo vemos bien, que se retome
ya que la crisis del agua pues no es solo en el área metropolitana, a nivel nacional también hay serios incumplimientos de los principios del derecho humano al agua. La gente tiene que recorrer grandes distancias, recibe pocas horas de agua, agua de mala calidad, inseguridad en los recorridos, a ir a traer el agua. Entonces, todas esas problemáticas son las que deben ser abordadas con una lógica de derecho humano y alejarla de los bienes privados, de los intereses mercantilistas que el mercado tiene en función del agua. Dejo a los compañeros, compañeras, para que demos continuidad a cómo ha sido este proceso de exigencia que el Foro del Agua ha traído, qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos 14 años. Buenos días, mi nombre es Santiago Rodríguez. Somos miembros del Foro del Agua y como iglesias hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa en general y especialmente a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para que este espíritu de comunión que se ha dado en la última reunión de la Comisión de Medio Ambiente, a donde se ha logrado aprobar los 7 primeros artículos del anteproyecto de ley, pedimos que se mantenga. El llamado que hacemos es que este es un momento de gran esperanza para el pueblo después de 14 años. Han habido otros momentos, ¿verdad? Pero como ya se dijo aquí en la mesa, el punto central a donde muchas veces se entrampa la discusión y no permite el avance del proyecto es en el tema de institucionalidad. Pero este momento es muy especial y creemos que es una buena señal que se hayan aprobado estos primeros 7 artículos. Igual hacemos un llamado para que en esta aprobación de la ley se siga manteniendo como prioridad el interés nacional de la población para tener acceso al derecho humano al agua con los principios que ya se han dicho, ¿verdad?, aquí en la mesa, y que esos principios prevalezcan sobre cualquier otro interés. También estamos haciendo un llamado para que se tome en cuenta de manera muy responsable la propuesta que se presentó desde el año 2006 y que se actualizó en el 2011 y 2013, como ya se ha expresado. Igual, ¿verdad?, que se retomen otras propuestas que hubieron de las academias, de las iglesias. También hacemos un llamado para que este impulso de aprobación de los primeros 7 artículos no se detenga y que no perdamos ese entusiasmo y que aprovechemos esta coyuntura favorable y que podamos avanzar lo más rápido posible, dado que durante estos 14 años han habido foros, han habido debates, han habido cantidades de espacios a donde se ha avanzado bastante en las discusiones. Entonces creemos que de aquí a 6 meses, en un plazo muy corto, esta aprobación de la ley se pueda avanzar, dado que ya tenemos 92 artículos aprobados y que hay bastante consenso, ¿verdad?, en la comisión y en toda la asamblea. Y creemos que si el anteproyecto de ley de manera general tiene un aproximado de 150 o 170 artículos, y si ya tenemos 92 aprobados, creemos que la tarea que está pendiente es fácil de alcanzarla con prontitud. Y así creemos que una vez aprobada el anteproyecto de ley, creemos que en un año de plazo máximo pudiéramos estar aplicando, ejecutando y poniendo en práctica el articulado de la ley. Y por último, también quisiéramos decir que como Foro del Agua y todas las organizaciones miembros del Foro del Agua, particularmente las iglesias, vamos a estar vigilantes, porque es parte de nuestra misión natural de tener la luz encendida y cada día con más intensidad para estar vigilantes, alerta, y que el pueblo también esté decidido y que esté en la disposición y en la voluntad de atender cualquier llamado que requiera este proceso de aprobación de la ley. Así que esas son las peticiones que hacemos y esperamos
pronto tener buenas noticias para este pueblo que tanto ha esperado una ley general de agua. Definitivamente en las peticiones que también se mencionaban está el llamado a la población a que la organización se haga sentir, porque solo la exigencia de la población es la que va a lograr quizás de que de cierta manera se retome realmente el papel de los titulares de obligación en nuestro país, que asuman ante situaciones como lo que se ha puesto de ejemplo, el tema de la crisis del agua en el área metropolitana de San Salvador, y que ya mencionábamos que pues lamentablemente solo cuando se generan estas crisis pues se retoman las discusiones, pero entonces acá el llamado es a la población, el poder organizado es el que tiene que hacerle frente ahora ante la desatención que se tiene desde los titulares de obligación y la inoperancia que se ha venido manifestando, que en ningún momento debe ser como la apertura también para que puedan venir mecanismos disfrazados o claros de la privatización del agua, ¿verdad? Debe ser todo lo contrario, debemos de luchar, empujar, impulsar, porque lo que se haga es fortalecer la institucionalidad y no terminar de debilitarla para dar esa apertura a la privada, porque ya vimos que hay intereses que de cierta manera siempre están ahí en el medio y que van a estar presentes. Entonces ese es el llamado a exigir, a demandar que se fortalezca la institucionalidad pública. Recordemos que específicamente en el tema del derecho humano al agua ya han habido incluso llamados de atención de Naciones Unidas a nuestro país para que primero incorpore a nuestro ordenamiento constitucional la existencia del derecho humano al agua, y segundo, que se legisle en pro de este derecho. En ese sentido, como preguntas, es importante que la gente tome conciencia de la realidad de nuestra agua, pero así como decía también Oscar, es importante también que el funcionario público, que nuestra Asamblea Legislativa adopten la postura de la realidad, que es que en nuestro país la crisis hídrica no responde a un problema de infraestructura. O sea, entendemos que la problemática de la planta de Las Pavas es un problema real de infraestructura, de mantenimiento, etcétera. Pero no hemos visto hasta ahora, y lamentamos mucho el no haber visto un posicionamiento real en el cual se reconozca que en nuestro país el agua que hay es poca, y el agua que existe y que es utilizada está siendo mayormente entregada a sectores como la industria, a la empresa privada, en vez de priorizar a comunidades pobres, a comunidades empobrecidas, y en ese sentido se dan problemáticas que muestran un poco de inverosimilitud, que evidencian, por ejemplo, la problemática de Valle del Ángel, donde vemos a la institucionalidad pública, vemos a ANDA como el actual, la entidad pública que vela por el agua, haciendo convenios con empresas privadas en vez de reconocer que las comunidades cercanas a Apopa, cercanas a Valle del Ángel, han sufrido y siguen sufriendo la carencia de agua. De igual forma el Gran San Salvador, ya no se diga comunidades de zonas rurales. Entonces nosotros quizás hacer el llamado de atención a las autoridades y también a la población en el tema de concientizarnos, de aceptar que no es mayormente un problema de infraestructura, es mayormente un problema de sustentabilidad que debe ser abordado de forma que el agua que tenemos pueda ser controlada y pueda ser utilizada de forma que se distribuya de forma equitativa. Está de más decirlo, ¿verdad? No hay un reconocimiento constitucional, lo cual otorgaría una protección reforzada, ¿verdad?, de este derecho, y ya pasaría de ser de derecho humano a ser un derecho constitucionalizado o fundamental, ¿verdad? Mucho menos existe una ley que garantice el goce de este derecho, del derecho humano al agua. Sin embargo, El Salvador forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? Y este pacto ha tenido una serie de instrumentos, aparte, ¿verdad?, como la observación general número 15 que hizo la Comisión, la resolución de la Asamblea General que la hizo la ONU en 2010, que reconocen el derecho humano al agua, le dan un contenido, ¿verdad?, le dan principios, y todo esto deriva a que en El Salvador, bueno, si nos vamos, ¿verdad?, ya a los textos de que dice la Constitución, ya por el artículo 144, todos los pactos internacionales, todos estos instrumentos, ¿verdad?, son leyes de la República, si El Salvador forma parte de ellos. Y incluso menciona un artículo que
este tipo de instrumentos prevalecen sobre las leyes nacionales. ¿Por qué? Porque estos instrumentos constituyen obligaciones internacionales. Entonces hay que recordar que El Salvador tiene obligación de respetar, de proteger y de cumplir el derecho humano al agua. Entonces, reforzando lo que ya decía un poco Ariel, la verdad, no creemos que El Salvador, si bien es cierto, no ha incurrido en una violación, digamos, de derechos constitucionalizados, porque aquí en El Salvador no existe el derecho humano al agua. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que es la referencia 512-2013, pero un derecho inferido, digamos, ¿verdad? Pero no tiene grandes impactos como debería tenerlo si estuviera expresamente. Pero El Salvador ciertamente se incurre en una especie de responsabilidad internacional. No garantiza, no cumple, mucho menos no respeta el derecho humano al agua, no lo protege. Entonces, nosotros creemos que todo esto que está pasando, ¿verdad? Primero, con respecto a la Ley General de Aguas, creemos que ahí está invadido, ¿verdad? Dominado ciertamente de intereses económicos, ¿verdad? Este tipo de discusiones, y eso lleva a que no contamos con un derecho, con una protección reforzada, porque recordemos que si está en la Constitución, eso implica poder interponer un amparo, ¿verdad? Pero consideramos también, si vemos el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Con todo este crisis que pasó en el abastecimiento de agua esta semana que acaban de pasar, el Juzgado Ambiental de San Salvador inició de oficio un proceso, ¿verdad?, judicial. Nosotros lo consideramos eso positivo, ¿verdad?, porque el Juzgado Ambiental, en aras de garantizar el derecho humano al agua, de que la gente cuente con agua de calidad y apta para el consumo humano, pide informes técnicos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, ANDA, para poder determinar qué es lo que pasó, cuándo se dieron cuenta del problema y si esa agua es dañina para la salud. Entonces, nosotros consideramos también que todo, ¿verdad?, el órgano judicial, la Asamblea Legislativa, todas las instituciones del Estado deberían hacer un control de convencionalidad y velar por los derechos humanos, en este caso el derecho humano al agua. ¿Y es qué significa para nuestra gente, para las comunidades, el no tener el derecho humano al agua? O sea, cuando estamos hablando de derecho humano al agua, estamos hablando de principios tan elementales como contar con agua de calidad, ¿verdad? Que eso está lejos de ser una realidad de nuestro país, de tener agua en cantidad suficiente, ¿verdad? Al menos, bueno, ya desde la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, se establecen al menos entre 50 y 100 litros por persona al día. Eso está muy lejos de ser una realidad. Que la gente tenga participación, que pueda tener información de cómo se gestiona el agua, que se pueda reducir las brechas, que se pueda reducir la inequidad en el acceso al agua. De eso es lo que estamos hablando cuando nos referimos al derecho humano al agua. Y eso es lo que no se le está garantizando a la población al no retomarlo en una ley de aguas, en una ley general de aguas, como lo estamos planteando. Y es cierto, ya hemos visto la crisis en el área metropolitana, agua con propiedades de olor, color, sabor que no debe tener el agua, pero también en las zonas rurales es crítico por la situación. La gente tiene que caminar kilómetros para ir a hacerse de su cantarito de agua, peligros que enfrenta en ese trayecto, lugares periurbanos donde la gente recibe 1 hora de agua a la semana o cada 15 días. De eso estamos hablando cuando se nos está negando el derecho humano al agua. Aparte de que es una obligación de los estados y que ya los compañeros, la compañera muy bien lo han mencionado, es una obligación que tiene el Estado salvadoreño y que debería retomarla de acuerdo al mandato que ya está en Naciones Unidas, pero que no se hace todavía. Pero así se materializa, y entonces el llamado a la gente que si sabemos que es un derecho que tenemos, que está reconocido y se nos está violentando en el país, entonces ¿por qué no bajar ya esa, digamos, esa pasividad en la que hemos estado y nos sumamos, exigimos que ahora sea un buen momento para que se retome la discusión y se avance en los plazos que nosotros hemos planteado y que ya el pastor Santiago mencionaba, que sea algo ya rápido, que se pueda agilizar? Si hemos pasado 14 años y ya argumentos hay de sobra, la gente lo conoce con las realidades de sus comunidades, o sea, los argumentos están ahí sobre la mesa,
lo que queremos es que esos intereses mezquinos de querer tener controlada el agua solo para las gremiales empresariales se comience ya a hacer a un lado, pues, y que sea el agua un derecho humano, donde todos podamos tener el acceso y que se respeten las prioridades de uso. Queremos coherencia, o sea que este proceso de aprobación de la ley tiene que tener también decisiones políticas en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa que den señales claras de que vamos en la dirección de la aprobación de una ley con estos enfoques de gestión pública, de sustentabilidad, de derecho humano. Y sería una buena señal que se le deniegue el permiso ambiental a los dueños, a la empresa urbánica para el proyecto Ciudad Valle del Ángel. Sería una buena señal que también se derogue el convenio que se firmó entre ANDA en la gestión de Marco Fortín y la familia Dueñas. Entonces decir con estas palabras que el pueblo no está desmovilizado, el Foro del Agua está alerta, vigilante, y en el momento que sea necesario vamos a levantar las banderas del Foro del Agua junto con las demás organizaciones sociales, y nuestras consignas están vivas y estarán más vivas que antes, ¿verdad? Por eso debemos de decir ahora en esta mañana, en esta conferencia, nuestra consigna: porque el agua no se vende, se cuida y se defiende. Porque el agua no se vende, se cuida y se defiende. Bueno, uno de los conflictos más emblemáticos frente al que estamos es el de la ciudad Valle del Ángel, ¿verdad? Que decir que hace más de 3 años que nosotros como organizaciones sociales nos empezamos a dar cuenta allá en las comunidades que venían proyectos, megaproyectos urbanísticos de centros comerciales, industriales en la zona, siendo uno de ellos el Plaza Mundo Apopa, que ya va con todos los poderes ejecutándose en la zona y que ya está teniendo impactos. Igual el proyecto del Paseo El Prado, ahí por Mexicanos, ahí cerca de Nejapo Power. Pero el mayor gran proyecto frente al cual nosotros vemos como el que va a venir a destruir totalmente la zona es el proyecto Ciudad Valle del Ángel. Y ese proyecto prácticamente tiene de manera colateral otros proyectos más pequeños, medianos, que son parte del gran concepto de Ciudad Valle del Ángel, y que también van a impactar en los mantos acuíferos de la zona. Así que ese es uno, pues, ¿verdad?, de los proyectos emblemáticos frente a los que estamos librando una gran batalla, y hemos tocado todos los niveles, ¿verdad? Desde el nivel de la alcaldía municipal, desde la OPANS, desde Medio Ambiente, a ANDA, Fiscalía, y hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir que se declare inconstitucional esos convenios que se firmaron. Entonces, esta ley, con estos enfoques que se están planteando y que visualizamos que hay bastante consenso para avanzar en la aprobación de esta ley con estos principios, prácticamente estarían derogando esos convenios y estarían dando respuestas favorables a la población para decir no a la familia Dueñas, no al proyecto Ciudad Valle del Ángel en el territorio de mayor recarga acuífera para todo lo que es la zona norte de San Salvador y para todo lo que es el área metropolitana. Pero igual hay otros conflictos en Morazán, otros conflictos en Aguachapán, ¿verdad? Y en La Paz, Chalatenango, la Cordillera del Bálsamo. Y nosotros como Foro del Agua en estos 14 años, una estrategia paralela a la exigencia de marcos jurídicos ha sido el acompañamiento a conflictos territoriales. Y eso es lo que ha permitido cohesionar y articular fuerza a nivel nacional. Sí, justamente, y de eso es de lo que se ha venido hablando, que de cierta manera se puede generar como esa visión de inoperancia de ANDA, que es lo que se está planteando, y darle argumentos al privado, ¿verdad? O decir, bueno, ya ven, la instancia pública, la autónoma no funciona, entonces que pueda quedar abierta esa brecha para que entre el privado. Entonces consideramos de que necesitamos indagar. Bueno, de hecho, el Foro del Agua ha pedido que se nombre una comisión especial desde la Asamblea Legislativa en la que se pueda indagar a fondo qué es lo que ha sucedido. O sea, todo lo que ha pasado con la planta de Las Pavas, cómo se pueden dar declaraciones tan irresponsables de los funcionarios, funcionarias del Ejecutivo,
Entonces, porque sí puede ser incluso de que sea un plan orquestado para decir, bueno, ya ven, lo público no funciona, y que pueda generar esas condiciones de apertura a la privatización. A eso nos oponemos tajantemente, ya lo hemos mencionado. Lo que se debe hacer es, bueno, hay que legislar, por eso el proceso de creación de ley nosotros aplaudimos que se retome, pero también que los titulares de obligación, en este caso, puedan asumir el papel, o sea, son responsables también de hacer acciones para garantizar ese derecho humano al agua de la población, aún así no tengamos ley de aguas todavía, ¿no? Pero es todo lo contrario. Entonces hay que indagar más y mantenernos firmes en la posición, que no queremos que se continúe también debilitando la institucionalidad pública, sino por el lado contrario, que se fortalezca y que el agua se gestione de forma pública, no privada, ni con mecanismos disfrazados de privatización. Esa situación ya se ha dado en legislaturas anteriores, ¿verdad? Y cada vez que se quiere retomar la discusión, ya en la legislatura 2015-2018, ¿verdad? No se tomó la discusión, ¿verdad? Quedaron 92 artículos ahí, los que ya se habían estudiado y aprobado por parte de la comisión. Y hoy, bueno, en este año, ¿verdad? Inicios, como dijo el presidente de la comisión, Marta Evelyn, ¿verdad? Es que en 33 semanas, de aquí en agosto, ya vamos a tener una ley de agua, ¿verdad? Y efectivamente, como ya lo decías, están las 4 propuestas, ¿verdad? Las que ya mencionábamos. La del foro del 2006, la del Ministerio del Medio Ambiente en el 2012, la de la Asociación de Regantes en el 2013 y la de la NEP en 2017, ¿verdad? Y está la propuesta también del ente rector de la UCA, ¿verdad? Entonces, toda la discusión que se ha ido mermando en la asamblea, en la comisión, ¿verdad? En el seno de la comisión, siempre ha tenido el mismo problema, y es que siempre se hace el impasse cuando se comienza a discutir el ente rector, ¿verdad? Este martes de esta semana ya se estudiaron 7 artículos, se aprobó la finalidad, el objetivo, el objeto de la ley, que el agua es un derecho humano, y todo esto ya lo hemos visto en años anteriores, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando actualmente no es nada nuevo. Nosotros creemos, y queremos también, ¿verdad?, que si de verdad se van a hacer las cosas de manera distinta, primero, que se desechen todas las propuestas de ley que han venido por parte de sectores privados, porque velan por otros intereses netamente económicos, ¿verdad? Pero aparte de eso, queremos tener participación en esta discusión, ¿verdad? Como organización, como sociedad civil, con un mecanismo de control social, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer como organizaciones, como sociedad organizada. Entonces, creemos que si las cosas se van a hacer de verdad de manera distinta, que hay buenas intenciones, que hay voluntad política, que hay acuerdos, que se quiere llegar a un consenso, que quiere ser una ley que de verdad dele por los sectores desprotegidos, que nos dé participación a nosotros. Y creo que esto sería lo mejor, que se echen las propuestas, que no cumplen con los estándares internacionales, y que le dé participación a la sociedad civil interesada, que está de más decirlo que esto es un asunto de nación, ¿verdad? Un asunto que le interesa a todos y a todas las salvadoreñas. Sabemos que las juntas de agua es un sector bastante importante aquí en el país, porque abastecen a un sector bastante importante de la población. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, 2.325 juntas de agua. Entonces consideramos también que este sector debería también participar en la discusión de la Ley General de Agua, así como todos los sectores de la sociedad civil. Y porque, bueno, aparte de ser operadores también, están luchando porque se cumpla el derecho humano al agua en sus comunidades de manera local. Entonces consideramos que ellos también tienen bastantes elementos que pueden aportar a la discusión, y que también se construya un marco normativo específico para las juntas de agua. Ya anteriormente, en años anteriores, se ha hablado de una ley del subsector de agua potable y saneamiento, y también en años más recientes el esfuerzo que hemos hecho con todas las juntas de agua
que forman parte del Foro del Agua para la aprobación de un reglamento general de juntas de agua y el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua aquí en El Salvador. Bueno, agradecemos a los compañeros que han venido. Vamos a dar una segunda ronda para los que han venido tardecito. Entonces, si gustan, pues...